El fútbol sabemos que tiene orígenes muy diversos, desde lo terrenal, desde nuestro pueblo, desde nuestro territorio, pero si vamos a la historia, los ingleses dicen que lo inventaron, los chinos que lo jugaban hace un montón, y andan versiones, y nosotros elegimos creer, seguimos en esta de creer, ¿no?, de que primero se pateó por estos territorios. Entonces quisimos ir a la fuente. Me dicen que en comunicación ya lo tenemos a Julio Cantero. Él es historiador, investigador independiente. De su investigación salió, vamos a preguntarle a él si el fútbol se jugó primeramente por estos territorios, más precisamente en los pueblos guaraníes. Julio, buenas noches, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme a charlar y participar de este hermoso programa. ¿Cómo te va? ¿El fútbol lo inventaron los guaraníes? Esa es la primera pregunta. No sé si lo inventaron los guaraníes o qué pueblo latinoamericano lo inventó, pero es un hecho que para el siglo XVII se jugaba por estos lares, que vendría a ser el norte de Argentina, el noroeste, en la zona más norte de Misiones, el balompié o juego de la pelota exclusivamente con los pies. Eso es un hecho documentado y bueno, de eso versa nuestra investigación. Decían que el viejo juego de los ingleses era tiraban la pelota en la cancha que era gigante y bueno, a ver qué pueblo la metía en el pueblo de los demás. Dice que era más o menos así el juego de pelota, ¿no?, que jugaban ahí. Y los primeros testimonios que hay del fútbol inglés son de mediados del siglo XIX, 1840, 1850. Se reglamenta más o menos en esa fecha. Pero los testimonios que tenemos del pueblo guaraní jugando a la pelota son del siglo XVII, de 1600. Por ejemplo, figura ya en un diccionario de 1639 el juego de la pelota y especifica cómo se armaba la pelota el padre Ruiz de Montoya, que escribió su diccionario en 1639 y específicamente dice, habla del árbol del que sacaban la resina para sus pelotas, que era un juego típico. Y así, hace poco, no sé si caucho, recordás, era un árbol se llamaba mangasaí, o por lo menos así le llamaban, así figura en el diccionario, y consistía así, efectivamente, en una goma similar al caucho. Ahí va. Es muy probable que sea del mismo origen que los pueblos del Caribbean, o sea, el guaraní es ¿qué parte hacían? ¿Una número 5? ¿Armaban como una número 5? Vaya uno a saber qué tamaño tenía, no, eso no se especifica, ¿no? Pero es un hecho que está documentado que hace poco, esto es lo interesante, hace poco un documental paraguayo decía, se atribuía el fútbol como una creación paraguaya o guaraní. Ajá. Y si uno rescata las fuentes que toma este documental, son básicamente tres. Se basan en una entrevista a un famoso investigador ya fallecido, Bartolomeu Melía, un antropólogo y religioso muy especializado en las culturas guaraníticas. Este investigador rescata tres fuentes, la de un autor que se llama Peramás, Montoya, y otro sacerdote jesuita también llamado Carriel. Bueno, y si uno analiza estas obras y además estudia la biografía de estos padres, Montoya, Carriel y Peramás, todos ellos trabajaron y vivieron en pueblos de lo que hoy son las ex reducciones jesuíticas que están en el territorio de la provincia de Misiones, Argentina. Entonces es San raro Ignacio, todo eso. San Ignacio, Loreto y Concepción de la Sierra. Esa, por ejemplo, es una imagen de Leonín Matiz, se denomina el juego de la pelota en San Ignacio. Y esa ruina Matiz que conocen muchos argentinos, la principal ruina que te ven en el turismo de Misiones.
efectivamente en San Ignacio Mini. Y bueno, esta artista que pinta eso a finales de la década de 1930, su hijo trabajó con el famoso arquitecto Nadal Mora, que participó de la restauración de las ruinas del pueblo de San Ignacio y fue asesorada por Guillermo Furlon, un famoso investigador del jesuitismo argentino, santafesino, que además fue el editor de la obra de Peramas. Peramas es el autor que ya en el siglo XVIII describe prácticamente el juego de la pelota como un juego dominical que se jugaba después de la misa, que consistía en pasarse la pelota de un extremo al otro de la plaza con particular agilidad, dice, y destreza, con una pelota hecha de goma, de una goma, dice, que no deja de rebotar por mucho tiempo. Esa es la descripción que hace Peramas del juego de la pelota. Esa es la más rica de las descripciones. Y Peramas fue párroco del pueblo de Concepción de la Sierra, un pueblo fundado por Roque González en la Cruz en 1619. 1619 se funda Concepción de la Sierra. Hasta hoy día existe ese pueblo, se llama Concepción de la Sierra, en Misiones, y pueden verse los restos de las ruinas y se puede apreciar dónde era la plaza, donde fue párroco, pero más que después va a hacer esa descripción del juego de la pelota dominical. Y él es solo una de las fuentes. Después está... todos los domingos a la tarde igual se jugaba. Los domingos sí a la siesta. Después la misa es a la mañana, cerca del mediodía, y después de la misa dominical era que practicaban este juego, según lo cuenta Peramas, que lo da como un hecho muy naturalizado, muy... Yo me imagino que había hinchada también. Si era esta plaza contra esta plaza. Seguro que público había. Sí. Es un hecho que todo el acontecer social más simbólico y más significativo de la sociedad guaraní de aquella época, estamos hablando de pueblos de 4.000, 5.000 habitantes, así que y la plaza era el núcleo central de la vida social del pueblo, así que ahí, por ejemplo, se realizaban las procesiones, los casamientos masivos, los castigos a los delincuentes en el rollo del látigo. Así que todo ocurría en esa plaza, y también el juego de la pelota. Julio, y el camino de los... Disculpa, el camino de los jesuitas después de las misiones, ¿para dónde transcurrió? Para trazar, digamos, el camino que pudo haber tenido este testimonio del juego de la pelota. Mira, los jesuitas hasta hoy día se caracterizan por regentear instituciones educativas. No sé si conoces por ejemplo, algún colegio de la congregación jesuita. Y en aquel entonces ellos se abocaban mucho y se dedicaban como parte de su apostolado. El Papa Francisco viene de los jesuitas. El Papa Francisco originalmente perteneció a la orden de los jesuitas, después renunció para poder ocupar un cargo jerárquico en la iglesia, porque dentro de la congregación jesuítica no puede ocupar un cargo jerárquico, pero sí, originalmente fue formado desde su ingreso hasta el sacerdocio en el ámbito de la congregación jesuita, efectivamente. Bueno, y ellos tuvieron muchos colegios, ¿no? Tanto en América como en Europa, incluso universidades, y la verdad que no tengo una fuente que te diga que en un colegio europeo enseñaron el fútbol a sus pupilos, pero es paradójico que justamente después de la expulsión de los jesuitas y que se hayan refugiado todos en los estados pontificios, principalmente de Italia, primero en España y después en Italia, solo entonces después aparece en Europa el juego de la pelota como lo conocemos, y no con las manos, sino exclusivamente con los pies. Acá los ingleses lo trajeron también con las escuelas, con los colegios británicos.
Sí, efectivamente, pero imagínate que en un testimonio de estos se habla del juego de la pelota y del juego de la chueca, que es ¿Cómo era ese? una pelota, es una pelota golpeada con un palo, como el hockey, sobre césped, una cosa así, salvando las distancias con no palos como el de ahora, industrializados, sino más bien con ramas. Bueno, también prescindiendo de las manos, porque era prácticamente ilegal para las reglas del juego tocar la pelota de esos. Hola Julio, ¿cómo te va? Cero destreza. ¿Sí? Nacho te saluda. Yo soy de un pueblo al sur de este país, en Villa Langostura, y se practica en las comunidades originarias, los pueblos mapuches, el deporte se llama el palín, que es como como que estaba describiendo vos, como la chueca, que se utiliza palos y la pelota, así que eso. Y otro dato interesante, que el Club San Lorenzo de Almagro es justamente creado por un cura para que los pibes no jueguen a la pelota en la calle. Así que también está esa vinculación ahí con la iglesia, con el fútbol. Mira. Sí. Bueno, ni hablar la práctica de los cotolengos, que fue muy posterior, pero todo se resume en tratar de agrupar a la juventud en torno a una actividad inofensiva y saludable. Claro. ¿Cómo es la práctica de los cotolengos? Si la podés comentar. Los chilenos es la chueca de origen araucano. Bueno, la práctica de los cotolengos es propio de la... Este es el acreedor al premio. Nos vamos de tema, no, pero es de los salesianos, y es brindarles un espacio, un patio, donde los chicos puedan participar libremente de distintos juegos sin estar en la calle, en un contexto de villa o en un contexto que es potencialmente dañino para ellos. Es brindarle otro espacio, que no sea la plaza, que no sea la vereda, sino darles otro espacio, y no necesariamente darle catequesis o darle inclusión religiosa, sino solo darle la oportunidad de que tengan otro espacio. Claro. Básicamente lo que queremos del fútbol, los hinchas acá en Argentina, que sigan funcionando así, para que los pibes no estén en la calle, que tengan social de los clubes, claro, de los clubes de barrio. Justamente. Julio, Maradona siempre repetía que él tiene sangre guaraní, viene por su padre, ¿no? Correntino, y que la sangre guaraní es muy fuerte. Sí. Hoy día identificamos como características de los correntinos la profunda fe mariana, ¿no? La creencia en la Virgen, la religiosidad popular, las peregrinaciones, el uso del idioma guaraní en Corrientes, y distintas idiosincrasias culturales que son propias no de la ciudad española de San Juan de la Veracruz de las Siete Corrientes allá del siglo XVI, sino que son más bien prácticas del campo, y ese campo era antiguamente estancia jesuítica, y cuando la expulsión de los jesuitas y la desintegración del sistema jesuítico, muchos originarios de los pueblos se mudaron a la zona de estancias porque ahí tenían recursos materiales, tenían animales para abastecerse. Entonces así se fundaron muchos pueblos de Corrientes. Incluso los que están de la costa del Uruguay eran antiguos pueblos jesuíticos, como Yapeyú, La Cruz, todo esto eran pueblos jesuíticos. Entonces, lo que hoy identificamos como idiosincrasia correntina, el uso del guaraní, la religiosidad popular, la fe mariana, todo eso, en realidad son heredad de la cultura jesuítica, que con la extinción de los pueblos en Misiones, por el ataque de los paraguayos, de los brasileros, toda esta historia conocida de Andrés Ortigas, que fueron diezmados en Misiones, se refugiaron más al sur, migrando hacia Corrientes y hacia... Así que la inmensa mayoría de la población
Correntina es descendiente de aquellos guaraníes, y la práctica de las estancias, la cría de ganado, es una heredad cultural del tiempo jesuítico. Y sí, ¿Qué campo para jugar la pelota ahí? Yo me imagino. Y qué campo. Domingo a la tarde. Qué tierra plana propicia para jugar a la pelota. Cosa que no se da en lugares de serranía o. Necesitamos un equipo en primera otra vez. Uno de Misiones, Corrientes. Ojalá. Bueno, Julio, nos quedó. Yo me llevo alguna conclusión de que los jesuitas se habrán llevado alguna pelota. ¿Cómo? Que los primeros testimonios escritos y documentados que hay sobre el juego de la pelota con los pies o el balompié son del siglo XVII, del 1600, de la primera parte del 1600 y de mediados del siglo XVIII, 1750, y en pueblos de lo que hoy es Misiones, Argentina. Y los autores que lo mencionan son Ruiz de Montoya, José Cardiel y Peramas. Nuestra historia viva, mirá, antes de 1810, siempre nos tira 1810 por la cabeza. El fútbol ya se jugaba antes por estos territorios. Muchas gracias, Julio, te agradecemos. Te encontramos en tu página, ¿no? Ahí para seguir leyendo. Misioneshistoria.com.ar está el artículo de el aporte guaraní a la cultura mundial, así se llama, o lo pueden buscar como el fútbol guaraní. Es un artículo viejo, pero todavía sigue dando que hablar. Misioneshistoria.com.ar. Te agradecemos, Julio. Muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes por la invitación.